Bueno, buenas a todos, bienvenidos otra vez a un nuevo análisis de Bitcoin y Ethereum. En esta ocasión vamos a hacer una actualización de lo que sería el análisis previo que hicimos en videos anteriores. Si no lo viste, anda a verlo porque también te va a servir y lo vas a necesitar ver para entender este análisis. Bien, comencemos con Bitcoin. Vemos que estamos en un gráfico de 12 horas. Para la gente que por ahí se encuentra con menos experiencia, eso es importante porque quizás ven el gráfico, ven poco movimiento, ¿sí? Y observen que estamos en un rango ahora. ¿Por qué digo en un rango? Porque si pasamos a una hora, observen básicamente que estamos en un rango. Por lo tanto, cuando estamos en esta situación, lo ideal es no operar porque no sabemos hacia dónde puede ir el precio. Es decir, el precio puede hacer, por ejemplo, esto, ¿sí? O lo contrario, ¿sí? Por lo tanto, ¿por qué ocurre esto? ¿Sí? Básicamente porque, vamos a bajar de temporalidad, porque están dejando que los compradores retails, ¿sí? Las personas que no saben operar el mercado, compren acá en estos niveles, ¿sí? Vendan acá en estos niveles también, es decir, los que operan, por ejemplo, scalping en bajas temporalidades, y luego se van a acumular un montón de stop loss. Es decir, fíjense también que en esta ocasión se está formando liquidez expuesta. ¿Qué es liquidez expuesta? Bueno, liquidez expuesta es básicamente los stop loss, ¿sí? Los stop loss que la gente pone por debajo de este mínimo, de este mínimo, de este mínimo, ¿sí? Y lo está haciendo por encima de una zona de demanda que tenemos marcada. Por lo tanto, esta zona de demanda es liquidez institucional, la cual en algún momento va a ser barrida. ¿Sí? Este movimiento es muy probable, básicamente por toda la liquidez expuesta que tenemos en esos lugares, expuesta e institucional. Y también lo mismo ocurre por el lado, ¿sí?, de encima. Vean acá también esta zona de oferta, ¿sí? Y acá vemos que los máximos no llegan a esa zona, ¿sí? Por lo tanto, acá hay un nivel por lo que sería balancear. Seguramente en bajas temporalidades tenemos un imbalance, ¿sí? Es decir, ya lo puedo ver desde acá el imbalance, ¿sí? También, ¿sí?, lo mismo, tenemos gente que pone sus stop loss por aquí, por aquí. Por lo tanto, esa es la razón por la cual debemos ser pacientes y no operar, ¿sí? Tratar de no operar o hacer unos leves scalping si es que ya estamos con bastante experiencia en el mercado. Bueno, básicamente acá lo que tenemos es que un rango parecido, ¿sí?, a lo que ocurrió en esta zona. Observen, tenemos impulso, descanso, que ni siquiera se puede tomar como un retroceso. Sí, se puede tomar como un retroceso porque el precio hace lo que sería un máximo más bajo que el anterior, y luego tenemos un impulso, ¿sí? Luego tenemos este retroceso, pero en fin, ¿sí?, es un descanso del precio. Ahora no sabemos, como por ejemplo cuando estábamos en este lugar, vamos a sacar el imán. Cuando estábamos en este lugar, nosotros esperábamos a Bitcoin para shortearlo en esta zona, así que aún es válida, porque era una zona bastante probable, de altas probabilidades, ¿sí?, para nosotros, ¿sí?, cuando el precio llegue a esa zona, que observemos las reacciones y en ese momento tomar decisiones y esperar las confirmaciones necesarias y entrar en short. Ahora el precio tranquilamente puede ir hacia ese lugar, ¿sí?, hasta este lugar, y eso no significaría, miren, sería una suba del 10, 12, 15%, en el cual mucha gente va a entrar en FOMO, ¿sí? Es decir, pánico, es decir, lo contrario del pánico, pero aún sigue siendo bajista, porque ustedes observen, primero que nada, observen el gráfico histórico. Esto es completamente bajista, falta un montón para que podamos decir que podemos empezar a pensar, ¿sí?, en un Bitcoin alcista. Esto todavía es completamente bajista. Este movimiento correctivo en macro, ¿sí?, tuvo bastante divergencia en lo que sería la fuerza del precio. A medida que fue subiendo, teníamos una zona de oferta marcada, la cual apenas tocó, el precio se desplomó. Por lo tanto, siguen mandando lo que serían los vendedores, ¿sí? Ahora lo que el precio puede hacer básicamente es desde aquí directamente desplomarse. Yo diría que vaya a buscar esta zona, ¿sí?, de lo que sería oferta, ¿sí?, y luego desplomarse
o bajar, mejor dicho, hasta la zona de los 18.270, una zona de demanda que tenemos marcada en bajas temporalidades sin mitigar aún. Por lo tanto, probablemente haya un leve rebote aquí, ¿sí? Pero no nos garantiza que sea el fondo de Bitcoin o nada por el estilo, ¿sí? Otra posibilidad, vamos a ir borrando porque el otro día se me hizo un relío con los dibujos, ¿sí? Otra opción, ¿sí?, es que Bitcoin efectivamente teste este nivel y esta demanda, este order block sirva, ¿sí?, como para impulsar el precio al menos, ¿sí?, hasta esta zona, ¿sí?, hasta esta zona, o incluso esta zona que está completamente sin balancear, ¿sí? Y estas son, vamos a nombrarlas, son los 23.400, los 22.800 y los 22.400 aproximadamente, las zonas de mayor confluencia para buscar un short en Bitcoin. Sí, son las zonas más de mayor probabilidad, ¿sí?, en las que nos va a dar un ratio riesgo-beneficio muy favorable a nuestro lado, porque si nosotros shorteamos Bitcoin ahora, no se shortea Bitcoin ahora. ¿Por qué? Porque no estamos en pleno retroceso de lo que sería el impulso, porque recordemos ahora que esto, como estamos en mercado bajista, esto es un impulso, no es un retroceso, ¿sí? Y todo esto era un retroceso, ¿sí? Y ahora esto se supone que es un impulso, lo va a confirmar cuando nos clave un nuevo mínimo, ¿sí?, más bajo que este, ¿sí? Por lo tanto, yo espero muy probablemente que Bitcoin vaya a visitar en las siguientes semanas o meses el nivel otra vez de los 18.200 o incluso de los 15.000, 16.000 dólares. Sí, e incluso quizás para fin de año o principio del año que viene, el tiempo uno no lo sabe. Yo creo que el nivel último de Bitcoin, y ya lo dije en un montón hace mucho que lo vengo diciendo en los grupos VIPs, en el canal VIP, es aproximadamente este nivel, que son entre los 12.500 y los 11.500 aproximadamente. Sí, creo que Bitcoin no va a parar hasta llegar a ese punto. Así que por ahora, Bitcoin, para que llegue a este lugar, tiene que pasar este nivel que tenemos marcado aquí, ¿sí?, consolidar por encima, es decir, mantenerse en este nivel, ¿sí?, porque de nada sirve tener un mechazo y que luego el precio se devuelva. Debe consolidar por encima de ese nivel, ¿sí? Y luego ahí podemos pensar en que el precio pueda ir hacia esta zona, ¿sí?, zona en donde ya estaríamos pensando en shorts, ¿sí? Si esta zona es vulnerada, bueno, seguramente volverá a lo que es esta zona, pero ya seguramente si el precio vulnera esta zona es porque querrá ir por encima de los 25.000, muy probablemente a los 27.500 o incluso la zona de los 30.000, zona que esperábamos también en Bitcoin, siendo todavía un movimiento correctivo, ¿sí? Para luego sí volver a desplomarse desde los 29.000 o 27.500 hacia nuevos mínimos históricos, por ejemplo los 15.000 o 12.000 de los que veníamos hablando, ¿sí? Otra posibilidad es que en vez de lograr este impulso, ¿sí?, básicamente el precio haga lo contrario, siga bajando y siga desplomándose sin darnos la posibilidad, ¿sí?, de darnos una zona confortable, ¿sí?, para entrar en short. Hay que observar bien este nivel, ¿sí?, porque es una zona sin mitigar aún desde el 13 de julio, ¿sí?, es decir, hace más de un mes y medio. Y ni que hablar esta zona que es importantísima, ¿sí? En caso de perder esta zona vamos a ir directamente a los 15.000, 16.000 o incluso 14.000. Sí, recuerden que siempre, si bien en el trading institucional podemos hablar de zonas, de precios exactos, perdón, debemos ser más responsables y hablar en zonas, básicamente porque pueden haber liquidaciones, ¿sí?, al momento de llegar a una zona de demanda. Sí, por ejemplo, que el precio haga esto, llegue, ¿sí?, y digamos, bueno, rebota exactamente en nuestra zona, ¿sí?, pero luego haga esto el precio para liquidar los stops bastante tempranos y se devuelva al alza.
Así que bueno, eso son las probabilidades de Bitcoin, ¿sí? A lo que es los escenarios, mejor dicho, hasta ahora. ¿Sí? En caso de no pasar este nivel, directamente el activo se va a desplomar muy probablemente hacia la zona de los 18.300. Así que esperemos ver cómo siguen los siguientes días y en las siguientes semanas. ¿Sí? Vamos a pasar a Ethereum ahora. Bien, en Ethereum yo vengo anunciando desde que el precio está en esta zona, y la gente del VIP lo puede saber, que necesitaba una corrección el activo, ¿sí? Hasta la zona de los 1320, zona en la que aún todavía no llegó, pero el precio estaba bajando con bastante fuerza. Por lo tanto, vamos a ver, este es un nivel muy importante, ¿sí? Los 1300, 1320, y también una zona importante son los 1200 aproximadamente, porque en caso de perder este nivel, el activo va a ir de nuevo por nuevos mínimos diarios hacia la zona semanal que tenemos marcada nosotros, entre aproximadamente los 700 y los 900 dólares. Sí, así que les estoy dando mucho, pero muchísimo adelanto. En lo que es el corto plazo, vamos a decirlo de esa forma, vamos a pasar el gráfico a 4 horas. Tenemos básicamente algo muy parecido a Bitcoin, solamente que estás ejerciendo un retroceso un poco más sano y no está generando un rango. Por lo cual teníamos marcado todo lo que es esta zona en Ethereum, ¿sí? La cual es una barrera bastante importante, ¿sí? Es una barrera muy importante. En caso de pasarla, lo deberá hacer con mucha fuerza y seguramente irá por este nivel, los 1805, en donde se evaluarán shorts, ¿sí? Ya no creo que luego de eso pase este nivel, porque en caso de pasar este nivel es muy probable que Bitcoin esté en pleno rally hacia quizás los 25.000 o 27.000 de nuevo. Pero bueno, vamos a ver, esto no es cuestión de creer o no creer, sino es cuestión de ver la acción del precio día a día. Por ahora, vamos a borrar esto. Por ahora, mientras que Ethereum no pase esta zona, que es una zona de resistencia muy grande, si la marcada en este punto, acá tenemos una zona de oferta importante, ¿sí? En una temporalidad más baja, que no fue mitigada, ¿sí? Vemos acá que teníamos marcado este nivel, 2006-19, y el precio se devolvió, pero todavía no nos generó un mínimo más bajo que el anterior. Por lo tanto, por ahora podemos esperar, ¿sí? Que el precio siga corrigiendo al alza, ¿sí? No sabemos hasta dónde, pero lo que sí sabemos son los niveles importantes, y sabemos que dentro de este nivel es un nivel de buena probabilidad, de buen ratio riesgo-beneficio para shortear Ethereum, porque una posición, cuando el precio llegue a esa zona y ejerza un rechazo, es decir, no colocar órdenes límites desde ahora, el precio llegue y genere un rechazo, ¿sí? En todo lo que es esta zona tenemos lo que sería una posición de este estilo. Incluso podría ser mejor el ratio riesgo-beneficio si ustedes ponen el stop, sí, por ahí, porque supongamos que el precio hace esto, ¿no? Y ahí se desploma, ¿sí? Hago este pico a propósito, ¿sí? Porque, como ven, supera el nivel de los 1000, bueno, el nivel que tenemos marcado ahí, 1680, porque este pico sería el de liquidación, el último de liquidaciones, sí, para luego terminar bajando. Es decir, estaría liquidando a todas las personas que entren de forma temprana, ¿sí? A lo que es shortear Ethereum, perdón. Por eso digo, siempre digo que esperen, no pongan una orden límite de una, sino esperen, aguarden a que el activo llegue y vean una fuerte reacción en la dirección de su posición, ¿sí? Ustedes pueden shortear Ethereum hasta esta zona, que está básicamente sin mitigar, básicamente entre los 1280 y 1320, e incluso obviamente van a ir corriendo el stop loss a break-even, a ganancias. Incluso pueden dejar correr si es que Bitcoin también sigue desplomándose y se sigue cumpliendo lo que serían las proyecciones de las cuales estamos hablando, y darle incluso hasta los 1190, ¿sí? O un poco antes, ¿sí? Los 2230 aproximadamente. Así que bueno, este fue un panorama bastante express de lo que son los principales activos en cripto.
muy probablemente estemos o esté subiendo contenido también del SPX, es decir, del SPX. Pero bueno, a medida que vaya creciendo el canal, vamos a ir agregando videos, contenido educativo y demás. Así que bueno, espero que les haya servido. Acuérdense de darle like y suscríbanse, activen las notificaciones. Sí, que eso es muy importante para que pueda seguir subiendo videos a este canal de forma totalmente gratuita. Así que bueno, les mando un abrazo y que tengan todos una excelente semana.